Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy voy a presentar este tema referente al presionamiento de una columna. El presionamiento de una columna tiene como objetivo obtener las dimensiones de una columna en específico, pero estas dimensiones son aproximadas a las que se obtienen ya en el diseño de la columna en sí. El presionamiento no solamente se hace antes de realizar el diseño como tal, sino también puede ser incluso después de que la columna ya está hecha, para verificar si las dimensiones se asemejan. Entonces, el presionamiento tiene un objetivo muy útil, importante, y vamos a realizar, por ende, este ejercicio breve que tenemos a continuación. En este caso tenemos una edificación de 5 niveles, precisamente son departamentos. Tenemos la vista en planta y vista de alzado. En la vista en planta podemos observar que consta de 9 columnas. Aquí están, columnas de esquina, columnas laterales y una columna de centro, una columna central. Nosotros vamos a analizar específicamente la columna central, que viene a ser esta columna 5 o la columna 5. Estas vienen a ser las distancias que hay y procedemos entonces con el desarrollo. Aquí en este ejercicio vamos a hacer uso de dos únicas fórmulas. Esta que es para determinar justamente lo que queremos, el área predimensionada de la columna, y esta fórmula que es para determinar o calcular el peso del servicio o peso del departamento en este caso, para poder reemplazarlo aquí en esta fórmula. Entonces vamos a empezar primero por esta fórmula para hallar este dato y poder reemplazarlo aquí en la fórmula ya definitiva. Entonces empezamos. El peso del servicio va a ser igual al área tributaria, no es esta misma área de acá, es el área tributaria, por el peso por el número de niveles. Este peso se refiere a al peso o la suma de cargas que puede haber en la edificación. Entonces procedemos a resolver. El área tributaria, ¿qué quiere decir área tributaria? Al área que comprende o que rodea, las dimensiones que rodean el área que rodea la columna, en este caso 8 por 9, es decir, aquí va a haber 8 por 9, es el área tributaria. Entonces sería el área 8 por 9, 9 por 8. Luego tenemos el peso de la estructura, que vendría a ser de 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una carga viva de 0.2 toneladas por metro cuadrado, 0.3 para carga muerta y 0.4 para el peso propio de la estructura. Tenemos una suma de 0.9. Estos datos pueden variar de acuerdo a distintas bibliografías, pero son lo más semejantes. Este dato es muy útil. Entonces podemos considerar, redondeando, 1 tonelada por metro cuadrado como peso de la estructura, por n, que viene a ser el número de niveles. Ya dijimos en un inicio que tenemos 5 niveles en este caso, y ya está ingresado aquí en la fórmula. Teniendo un producto o resultado de peso del servicio, peso del departamento en nuestro caso, de 360 toneladas por metro cuadrado. Este dato de aquí lo vamos a ingresar, como dijimos, en esta fórmula de aquí, que ya nos va a dar el área de la columna en sí, que es lo que queremos.
Entonces ya tenemos el precio del servicio, lo ingresamos simplemente aquí en esta fórmula. Esta área, dijimos hace un momento que no es esta misma de acá. Esta área ya es el área de la columna que estamos analizando, nuestra columna 5. El precio del servicio, ya sabemos lo que es. Lo tenemos incluso ya calculado. N, el número de niveles, es el mismo N de aquí. Y el F'C es la resistencia a compresión del concreto, que vamos a asumir en este caso un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, reemplazamos datos. El área es igual a 360 toneladas por metro cuadrado. El F'C, ya dijimos, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el N, perdón, aquí hay un error. Este N es un factor. En esta fórmula no es el número de niveles, sino un factor. ¿Qué significa ese factor? Ese factor significa los momentos que va a haber o que van a afectar a la columna 5, que viene a ser una columna central o céntrica. En las columnas va a haber distintos momentos y distintas cargas axiales. Las que van a recibir mayor carga axial van a ser las columnas de esquina, por ejemplo estas 4 que tenemos aquí. Luego también van a recibir cargas axiales estas en menor proporción a las de esquina. Las laterales, estas de aquí, también reciben cargas axiales, pero en menor proporción a las de esquina. Y las del centro son las que reciben menor carga axial, pero claro que reciben una cantidad considerable, muy considerable. Entonces, sin más rodeos, definimos cuál es el factor que vamos a utilizar. El 0.35 es para columnas de esquina, el 0.4 para columnas laterales y el 0.5 para las columnas céntricas. Entonces, como estamos analizando la columna 5, que es una columna céntrica, utilizamos este factor 0.5. Ingresamos en la fórmula y aquí, ojo con este detalle, dijimos que íbamos a considerar un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero al convertirlo a toneladas por metro cuadrado, porque tenemos que efectuar en las mismas unidades, nos va a dar 2100. Entonces ya tenemos aquí en las mismas unidades para efectuar, tenemos ya nuestro factor 0.5, entonces ya simplemente ingresamos en la calculadora y tenemos este resultado de aquí, 0.3428 de área. Sería entonces el área de la columna 5, 0.3428 metros cuadrados. Sacándole la raíz cuadrada tendremos estas dimensiones, aproximadamente 16 por 16. Ese sería el predimensionamiento para esta columna. Cabe recalcar que esto puede variar ya realizando el diseño en sí, pero se aproxima bastante. El predimensionamiento es un cálculo útil. Entonces, 16 por 16 sería las dimensiones de nuestra columna 5. Por último, quiero informarles de que este Excel lo voy a subir en la plataforma de Mega, de hecho ya está subido, y el link lo estoy dejando en la descripción del video. Espero que este video les haya servido y será hasta la próxima.